Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 3. Estamos estudiando el segundo libro de la Biblia, que es el libro de Éxodo. Hemos llegado al capítulo número 3 y vamos a leer el pasaje que corresponde en esta ocasión, ya que es un estudio que vamos haciendo versículo a versículo por este libro de la Biblia. Leamos entonces en Éxodo capítulo 3, versículo número 15. Además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Nos encontramos, hermanos, en el momento cuando el Señor se le ha aparecido a Moisés en la zarza ardiente y le ha dicho que él tiene que ir a Egipto para sacar a su pueblo, a Israel, y conducirlo a una tierra de abundancia, donde cada uno de ellos podrán desarrollar ya una vida, primero de libertad de la esclavitud en la cual ahora se encuentran, libre de opresiones, pero además de eso con todas las condiciones para que ellos puedan desarrollarse como personas, como familias. Ante esto, Moisés se ha sentido incapaz y ha comenzado a poner ante el Señor las razones por las cuales Moisés piensa que él no es la persona indicada. En primer lugar, Moisés dijo: ¿quién soy yo para llegar delante de Faraón y decirle simplemente: mira, deja ir a mi pueblo? A eso el Señor le respondió: yo estaré contigo. Con lo cual, lo que Dios quería decirle: mira, Moisés, no es quién eres tú, sino que se trata de quién soy yo. Eso condujo a la segunda pregunta de Moisés, pregunta excusa, y le dijo: ¿qué sucederá si los ancianos del pueblo me preguntan cuál es el nombre de ese Dios? El Dios que te ha enviado, ¿cómo se llama? Y Señor, yo no sé cuál es tu nombre. De como Dios había dicho: Moisés, no se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo. Entonces ahora Moisés le devuelve la pregunta a Dios y le dice: bueno, y entonces, ¿quién eres tú? A eso el Señor da una respuesta un poco larga, que la primera parte la estudiamos ya en la ocasión anterior, cuando Él dijo: yo soy el que soy. Realmente ese, dijimos que no era un nombre, sino que más bien era una descripción de la naturaleza de Dios. Pero eso está muy relacionado con los nombres, porque también lo mencionamos, que era propio de las culturas semíticas, entre las cuales estaba la cultura hebrea, que aquí está en formación, de relacionar los nombres con las naturalezas de las personas. De manera que conocer el nombre de una persona era conocer de qué tipo de persona se trataba. En ese sentido es que iba la pregunta de Moisés: ¿cuál es tu nombre? Porque quería saber quién eres tú. Entonces el Señor le responde: yo soy el que soy. Explicamos que esa expresión
ha sido motivo de muchos estudios, muchas controversias y debates. Explicamos que desde el punto de vista gramatical, la expresión se puede traducir de diversas maneras. Se puede traducir como está ahí, y la mayor parte de Biblias así dice: yo soy el que soy. Pero también se puede traducir: yo seré el que seré, lo cual es correcto. Pero también se puede traducir: yo soy el que estoy, lo cual gramaticalmente es correcto. Pero también se puede traducir: yo soy el que estaré. Es otra forma. Habría todavía otra forma más, pero es un poquito incoherente, pero es valedera gramaticalmente, que se pudiera traducir: yo seré el que estaré. Sería una cuarta forma de traducción. Ante todas estas posibilidades, explicamos en la vez anterior que la traducción que más concordaría con el contexto que ahí se está manejando y que no rompe la línea del relato sería la traducción: yo soy el que estaré, porque eso concordaría con el versículo 12, donde el Señor le ha dicho a Moisés: no se trata de quién eres tú, porque Moisés dijo: ¿quién soy yo? Dios le dijo: yo estaré contigo. Pero dijimos que esa palabra estaré, ejyej, en el hebreo, es exactamente la misma palabra que se pronuncia o se traduce: yo soy el que soy, ejyej, asher, ejyej, que lo que significa es esas cuatro cosas que le he dicho. Entonces note, cuando dice o se traduce: yo soy el que estaré, entonces está concordando con la forma como ejyej se tradujo en el versículo 12, y que dice ahí claramente: yo estaré contigo. Entonces cuando le dice: yo soy el que estaré, lo que le está diciendo es que su naturaleza, la naturaleza de Dios, es la fidelidad. Y que pase lo que pase, Dios estará con él. Pero eso es hablando acerca de la naturaleza de Dios. Todavía la pregunta de Moisés acerca de ¿cuál es tu nombre? No ha sido respondida. Pero se responde en el versículo 15, donde dice: además, Dios le dijo a Moisés: dile esto a los israelitas: el Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ahí sí se menciona ya el nombre de Dios, y en el original hebreo lo que aparece es nuevamente un derivado de la expresión ejyej, que, como ya dijimos, se puede traducir como ser o como estar, porque en el hebreo la misma palabra se usa para hablar de ser o de estar. Eso lo expliqué ampliamente en la última ocasión, y dije cómo en español nosotros tenemos dos verbos diferentes, uno para ser, otro para estar, y nosotros no tenemos problema en comprender la diferencia entre ser y estar. Pero al mismo tiempo le dije que eso constituía un problema hasta filosófico, ¿no? De cómo, cuál es la diferencia entre el ser y el estar. Y por eso es que en otros idiomas, lo mencionamos, el mismo verbo sirve para las dos cosas. Ese es el caso del hebreo. Entonces, al nombre de Dios se le puede traducir como yo soy, pero siempre en concordancia con el pasaje, se le podría traducir como yo estaré, que sería más concordante con todo el relato. Y ese sí sería, por un lado, el nombre de Dios, pero por otro lado, también sería la respuesta, allí sí,
En el versículo 15 tenemos la respuesta a la pregunta que Moisés hizo en el versículo 13, cuando él preguntó, ¿cómo se llama este Dios que me está enviando? Entonces dice, yo estaré, soy el Dios de sus antepasados. Cuando vayas a Israel y les hables, diles, yo estaré, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Entonces ahí, hermanos, tenemos que finalmente Dios le está dando la respuesta. Algunos han dicho que si el versículo 14 no existiera, sería mucho más fácil entender las cosas. Primero porque el versículo 14 es uno de los pasajes más difíciles de traducir de la Biblia, como lo dijimos la vez anterior. Pero el hecho de que la palabra haya quedado escrita así, nos obliga y nos invita a que nosotros escudriñemos por qué quedó redactada de esa manera. Y por eso es que hemos entrado y nos tomamos la ocasión anterior para explicar el sentido de yo soy el que estaré. Pero ahora, hermanos, habiendo ya hablado de eso y no quiero redundar explicando cosas que ampliamente explicamos en la ocasión anterior, quiero ahora enfocarme más que en el nombre de Dios, quizá en el problema que la traducción de ese nombre ha traído, por una cosa muy sencilla. Si usted tiene la traducción Reina Valera, usted verá que ahí lo que dice el versículo 15 es, dile estos a los israelitas, Jehová, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Pero usa la expresión Jehová. Sin embargo, usted puede ver que si usted tiene la Nueva Versión Internacional, que es la que yo estoy utilizando, o si está utilizando otra traducción, usted verá que ahí no dice Jehová, sino que dice Señor. Entonces la pregunta sería esta. Bueno, la manera simple, hermanos, de hacer la pregunta sería, ¿por qué en una Biblia dice Jehová y en la otra dice Señor? Esa sería la manera más simple, ¿no? Porque se está preguntando como que si fuera una cuestión de que una Biblia dice una cosa y la otra dice otra, pero sabemos que eso no es así. Y en realidad ni siquiera importa, fíjese, lo que una traducción pueda decir. Lo que en verdad importa es qué era lo que los originales decían. Es decir, los manuscritos más antiguos de la Biblia. Lo que sucedió, hermanos, es lo siguiente. Voy a tratar de ir despacio para que usted vaya comprendiendo. Las vocales en cualquier idioma son las que permiten la pronunciación de las palabras. Tomemos, por ejemplo, el caso de nuestro idioma, el castellano o español. El español tiene 5 vocales, que usted las conoce porque las aprendió en primer grado, ¿verdad? Bueno, en kinder realmente se aprenden A, E, I, O, U. Esas son las 5 vocales. A todas las demás letras, que no son esas 5 vocales, se le llama consonantes. Pero las consonantes no pueden ser pronunciadas. Porque si yo le digo, pronúncieme, por ejemplo, la letra T. Bueno, ya un hermano dijo T, pero ahí le puso E. O sea, le tuvo que unir una vocal para poderla pronunciar. Eso es lo que le estoy queriendo demostrar. Que sin vocales, las consonantes no pueden ser pronunciadas. Como el hermano le puso una E, él dijo T, pero le pudo haber puesto una A. Entonces hubiera sonado ta. Le pudo haber puesto una U, entonces hubiera sonado tú. Pero note, siempre es necesario ponerle una vocal para poder
pronunciarla, porque si usted le quita la vocal y solo quiere pronunciar la letra T, ¿cómo sonaría? O sea, sería un sonido, no lo que voy a hacer, pero algo parecido, algo así como... Y fíjese que aún ahí, para que usted me pueda escuchar, le estoy poniendo un poquito de E. Le voy a poner un poquito de I, a ver si nota la diferencia. Y le estoy poniendo un poquito, y fíjese qué difícil es. Pero imagínese, yo le dije que le iba a pronunciar la letra T, pero si no le hubiera dicho, usted no entiende qué consonante es la que le estoy mencionando. Le voy a pronunciar otra consonante sin decirle cuál es, a ver si adivina. Y le estoy poniendo un poquito de A. Sé que si no le pongo un poquito de algo no se pueden pronunciar. Pero óigala de nuevo. ¿Qué consonante es? ¿Alguien entendió cuál es? Bueno, como hablan como 100 a la vez, no. Ahora soy yo el que no les entiende. Bueno, pero se lo voy a decir, es la Q la que estoy sonando. Es la letra Q. Pero ya ve, entonces necesitamos relacionarlo con una vocal. Ahora, el español, le dije, tiene 5 vocales, pero no todos los idiomas tienen 5 vocales. Hay idiomas que tienen más vocales, otras tienen menos. Hay idiomas que tienen una mezcla de la que son para nosotros vocales separadas. Ahora, lo curioso, hermanos, del idioma hebreo, recuerde que el hebreo es uno de los idiomas más antiguos que la humanidad tiene. Es un idioma que ha cambiado mucho. Pero en su estadio antiguo, es decir, en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, el hebreo escrito solamente se escribían las consonantes, no se le ponían vocales. El hebreo tiene vocales, por supuesto, si no, no se pudiera pronunciar. Pero escribiéndolo, no se le escribían las vocales, solo las consonantes. Entonces, ¿cómo hacían las personas para poder leer palabras donde no había vocales, solo consonantes? La única manera era sabiendo de antemano qué consonantes formaban una palabra. Voy a utilizar de este versículo 15 un ejemplo y voy a utilizar palabras cortas para que no sea difícil. Por ejemplo, aquí la Nueva Versión Internacional dice: diles esto a los israelitas, el Señor y Dios de sus antepasados. Tomemos esas 3 palabras, Dios de sus. Si esto estuviera escrito en hebreo, las únicas letras que aparecerían para Dios serían la D y la S. De la palabra D solo aparecería la letra D. Y de la palabra sus solo aparecerían 2 S juntas. Entonces, ¿cómo se pronuncia DSDSS? O sea, no lo podemos pronunciar en español. Así era en hebreo, no tenía vocales, no se podía pronunciar. Entonces, ¿cómo hacían para poder leer y saber qué era lo que estaban leyendo? Ellos sabían de antemano que Dios, la palabra Dios, se escribía D y S. Y cada vez que encontraban una D y una S, ellos sabían que eso significaba Dios. Y aunque no tenían las vocales, lo pronunciaban Dios. Ellos sabían que cada vez que encontraban 2 letras S juntas, eso lo que significaba era sus, aunque no tuviera la letra U. Entonces, por eso es que leer el hebreo era una cosa sumamente complicada. Pero las personas lo hacían. El problema es que cuando se llegó al nombre de Dios, a la palabra Ehyeh, que aquí la Nueva Versión Internacional traduce el Señor,
y la Reina Valera traduce Jehová, en el original lo que aparece son solamente las consonantes, y son 4 consonantes, que para entenderlo, o sea, la voy a relacionar con consonantes parecidas al español, pero claro, estamos hablando de hebreo, ¿verdad? En español sería las consonantes Y, la H, la B, pequeña como se le llama popularmente, y luego otra H. Claro, en hebreo no se llama ni Y, ni H, ni B. Tienen otros nombres, pero por eso le estoy diciendo, para facilitar las cosas, lo estoy poniendo así, de esta manera sencilla. Este es el problema, cómo se pronunciaba Y, H, B o V. Y, H, V, H. ¿Cómo se pronuncia eso? Si no tiene vocales. Entonces, los hebreos sabían cómo se pronunciaba. O sea, cuando fue escrito el libro de Éxodo, el libro de Génesis, porque Ejyej no solo aparece aquí en Éxodo. No sé si usted se ha fijado, pero el Señor o Jehová ya apareció en este libro de Éxodo. Pero no solo eso, aparece en el libro de Génesis también. Claro, como son libros que fueron escritos retrospectivamente, ese nombre que Dios le está revelando a Moisés acá en este momento, ya era conocido de los redactores, para este caso del libro de Éxodo, en el momento cuando ellos hicieron su redacción. Por eso es que, aunque el nombre de Dios ya se ha mencionado en este mismo libro de Éxodo, nunca ese nombre se ha puesto en boca de Moisés. Porque es hasta este momento que se le está dando a conocer a Moisés para que él lo vaya a dar a conocer a los hijos de Israel, que sepan que Dios es el que estoy, que siempre estará a nuestro lado fielmente. Esa es la idea. Entonces, cuando se leía la Biblia, durante muchos siglos, los hebreos pronunciaban el nombre de Dios. Ese verbo que estaba relacionado con el nombre de Dios, Ejyej, ellos lo pronunciaban. Pero en la medida que el tiempo fue pasando, los hebreos fueron desarrollando un temor a mencionar el nombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque en los 10 mandamientos, el segundo mandamiento precisamente dice: no usarás el nombre de Dios en vano. En la Nueva Versión Internacional lo traduce: no mencionarás el nombre de Dios a la ligera. Entonces, a ellos, a los judíos, como eran muy apegados a la letra de las cosas, ellos dijeron: bueno, entonces para no cometer el pecado de mencionar el nombre de Dios a la ligera o mencionarlo en vano, optaron mejor por no mencionarlo nunca. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando leían, por ejemplo, este capítulo 3 de Éxodo, que en esa época no estaba dividido en capítulos y menos en versículos, pero hoy lo tenemos y eso nos ayuda a ubicar fácilmente los pasajes. Entonces, cuando llegaban, por ejemplo, a este versículo 15, donde se menciona el nombre de Dios, ahí estaba esas 4 letras, y como son 4 letras, por eso se le llama el tetragrama, que significa eso, 4 letras. También se le llama tetragramatón, y otros lo pronuncian tetragramatón, pero cualquiera de las dos cosas lo que significa son 4 letras. Entonces, cuando ellos llegaban y veían esas 4 letras, ellos sabían cómo se pronunciaban, pero no lo pronunciaban porque se les había metido que eso podía ser utilizar el nombre de Dios a la ligera y con eso quebrantar el segundo mandamiento. Claro que leer la palabra no es utilizar el nombre de Dios a la ligera, pero como ellos así lo creían, entonces en lugar de mencionar el nombre de Dios, utilizaban otra palabra diferente.
otra palabra hebrea, que era la palabra Adonai. Y Adonai lo que significa es Señor. Cuando llegaban ahí al versículo 15, en lugar de pronunciar el tetragrama o tetragramatón, lo que hacían era leer Adonai. Adonai, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ahora, eso se mantuvo, hermanos, durante muchos siglos. Cuando fue la deportación a Babilonia, ahí quedó totalmente prohibida la pronunciación del nombre de Dios. Ahí las personas todavía sabían cómo se pronunciaba el nombre de Dios, pero no lo mencionaban porque era sagradísimo. Tan sagrado que en lugar de mencionarlo, mejor lo sustituían por la palabra Adonai. Entonces se acostumbraron, cuando se referían a Dios, a llamarlo Adonai, 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 aunque lo que estaba escrito en la Biblia, y le dije que eso es lo que realmente importa, era otra palabra diferente, que nunca la pronunciaban. Es precisamente en esa época de la deportación a Babilonia, cuando se hace la traducción del Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, se traduce al griego. Lo traducen al griego porque había ya mucho judío que ya no hablaba hebreo, sino que hablaba griego. Entonces, para que pudieran leer las escrituras, tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Pero aquí viene lo interesante. Cuando llegaron al nombre de Dios, claro, no podían colocar el tetragrama en griego porque el tetragrama era hebreo. Entonces, ¿cómo poder traducir el nombre de Dios, impronunciable ya para esa altura, del hebreo al griego? Entonces, ellos decidieron no traducirlo, sino que sustituir la palabra. Y quitaron totalmente el nombre que Dios está revelando acá y lo sustituyeron por la palabra Adonai, que era la costumbre a leer la Biblia, a leer el Antiguo Testamento. Pero sucede que como Adonai también es hebreo, al griego se traduce por la palabra Kyrios o Kurios, dependiendo si se adopta la pronunciación antigua o moderna del griego. Pero esta palabra lo que significa es Señor. Entonces ocurrió que en esa traducción al griego, que se conoce con el nombre de la traducción de los 70, y que por la misma razón también a veces recibe el nombre de la Septuaginta, en la Septuaginta desapareció totalmente el nombre de Dios y se sustituyó por el equivalente griego a Adonai, que era Kurios. Pasaron todavía muchos siglos. Llegamos así ya a la era cristiana. Y oiga esto, en el siglo XII, estamos hablando del año 1100 en adelante, habían pasado ya tantos siglos que los hebreos, y el hebreo cada vez se hablaba menos y menos. Entonces ya eran muy pocas las personas que sabían esa técnica, que tenía mucho de arte, de cómo leer un idioma que no tenía vocales para escribirlas, sino solo consonantes. Entonces fue que aparecieron unos pensadores religiosos, como toda la cultura judía o israelita es religiosa, que recibían el nombre de los masoretas. De los masoretas vieron que la única manera de poder preservar el hebreo, y tuvieron razón en hacerlo, era resolviendo el problema que al hebreo no se le escriben las vocales. Entonces ellos lo que decidieron fue no inventar signos para poder expresar las vocales hebreas, sino que lo que inventaron fue un sistema de puntuación, de puntos que se ponen abajo o arriba de las letras, y esos puntos lo que
hacen es que le indican al lector cuando él va leyendo, le indican cuál es la vocal que debe pronunciar. Gracias a eso es que hasta hoy en día nosotros podemos saber cómo es que se pronunciaba el Antiguo Testamento, el hebreo antiguo en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, gracias a los masoretas. Entonces ellos fueron colocando esas puntuaciones para poder indicar a los lectores cómo se pronunciaba todas y cada una de las palabras del hebreo bíblico. El problema fue al llegar al nombre de Dios, que al llegar al nombre de Dios, ellos tenían que colocar la puntuación para que el nombre de Dios fuera pronunciado. Pero como ya en la tradición, y le digo, ahí habían pasado siglos, ya era tradición y además era prohibido mencionar el nombre de Dios. Entonces los masoretas lo que hicieron acá en Éxodo 15 y en adelante, y en todas las partes donde aparece el nombre de Dios, algunos le llaman el nombre propio de Dios, fue que no le pusieron la puntuación que correspondía al tetragrama para que se pronunciara el nombre de Dios. Ellos lo que querían era que no se pronunciara. Entonces lo que hicieron fue que cambiaron la pronunciación. No la pronunciación, sino que cambiaron la puntuación y colocaron la puntuación de las vocales de la palabra Adonai, para que cuando las personas leyeran y llegaran al nombre de Dios, se iban a encontrar con la puntuación de las vocales de la palabra Adonai, para de esa manera forzarlos a que dijeran Adonai, es decir, Señor, en lugar de pronunciar el nombre auténtico de Dios. Entonces, a partir de ahí quedó ya escrita esa pronunciación, porque ellos pusieron, note, lo que ellos están haciendo es que a las consonantes del nombre de Dios, que es el tetragramatón, le están mezclando las vocales del nombre Adonai. Están mezclando dos palabras para crear una tercera que no existe, es invención de ellos. Entonces, cuando leían la palabra, los que la leían tenían que pronunciar forzosamente Adonai, porque esas eran las vocales que le habían puesto. Ahora, a esos manuscritos que los masoretas hicieron, es a lo que hoy en día se le conoce con el nombre de los textos masoréticos. Cuando usted lea en algún libro que habla acerca de los textos masoréticos, o cuando escuche esa expresión, los textos masoréticos no son nada más que textos en hebreo, pero que llevan la puntuación que sugiere, o más bien indica las vocales que hay que pronunciar. Ahora, el problema, como le digo, es que aquí al nombre de Dios le habían puesto vocales que no correspondían. Entonces, lo que ocurre es que al mezclar las consonantes del nombre de Dios, que es el tetragrama, y usted las mezcla con las vocales de la palabra Adonai, allí es donde surge la palabra Jehová. Entonces, cuando el tiempo pasó, sucedió que las personas habían perdido ya de vista el hecho que al poner las vocales de Adonai, la intención de los masoretas no había sido inventar el nombre Jehová, sino que la intención había sido obligarlos a que pronunciaran Adonai, es decir, Señor. Pero como eso se perdió, entonces la gente lo que hizo fue comenzar a leerlo así como estaba escrito. Y se leía Jehová. Ahí es donde apareció esa palabra, que es una palabra, como usted puede ver, totalmente inventada. Nunca fue revelada por Dios.
no existe en el hebreo, sino que surgió como una mezcla. Usted puede ver, por eso he tratado de ir despacio y dando los detalles, para que usted vea de que nunca hubo una mala intención. Nunca fue que los masoretas dijeron, freguemos a la gente e inventemos otro nombre para Dios. Inventémonos Jehová. Vaya, pues pongámoslo Jehová. No fue así. Sino que todo se hizo en honestidad por las razones que le he venido explicando. El problema es que ellos nunca pensaron en los siglos que habrían de venir después. Pero la gente de siglos posteriores comenzaron a leer Jehová y Jehová y Jehová. Pero entonces había un problema. Y el problema era el siguiente, que en el texto hebreo decía Jehová, pero en la Septuaginta decía Señor. Ahora usted ya puede venir entendiendo por qué la Reina Valera dice Jehová y por qué la Nueva Versión Internacional dice Señor. Ya puede usted ir entendiendo en qué se basa, en qué texto se basa cada traducción. Evidentemente, Casiodoro de Reina se basó en el texto masorético que le dije, fueron hechos en el siglo XII. Y por eso él traduce Jehová. Pero la Nueva Versión Internacional se apoya en los manuscritos que son antes del siglo XII. Recuerde, estoy hablando del siglo XII después de Cristo. Ahí surgen los textos masoréticos. Pero estoy hablando de Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento existía ya antes de Cristo. Es decir, que habían manuscritos que podían tener 1500, 1600 años más antigüedad que los textos masoréticos. Entonces, así es como se llega, hermanos, al punto donde la Reina Valera dice Jehová y otras traducciones, varias, realmente, hermanos, las traducciones más recientes ya no utilizan la palabra Jehová, sino que utilizan la palabra Señor, como es el caso de la Nueva Versión Internacional. Ahora, si usted me hace la pregunta, entonces, ¿cuál es la traducción correcta? ¿El nombre de Dios se debe traducir Jehová o se debe traducir Señor? Yo le respondo lo siguiente: si uno va a ser honesto con los textos de la Biblia, si uno va a ser íntegro, si uno va a ser sincero y se va a pegar a la verdad, yo le doy la respuesta: ni Jehová es una buena traducción, ni Señor es una buena traducción. Porque ninguna de esas dos palabras aparecen en los manuscritos originales. Entonces, si usted me dice traducir Señor es mejor que traducir Jehová, mire, la única ventaja que Señor tiene sobre Jehová es que Jehová no aparece en el texto hebreo. Adonai sí aparece, pero no aquí. Aparece en otros lugares, no aquí. Aquí ha sido puesto artificialmente. Entonces, ¿cuál debe ser la verdadera traducción del nombre de Dios? O sea, si no es lo correcto, no es ni Señor ni Jehová, entonces ¿cuál es la correcta? Y eso trae otra pregunta. Y esta pregunta sería: si no es lo correcto Jehová, por las razones que ya le expliqué, pero tampoco Señor, por las razones que estoy explicando, entonces ¿por qué una traducción relativamente reciente, como es la Nueva Versión Internacional, por qué todavía traduce Señor? Si en el original no dice Adonai para que se traduzca Señor. Ya usted va a entender por qué. La forma, hermanos, correcta, o sea, como la pronunciación del nombre de Dios se perdió, porque son milenios que no se ha pronunciado ese nombre. Pero a través de estudios que se han realizado, hay bastante certeza, hermanos, en creer y considerar que la pronunciación y la traducción correcta del nombre de Dios tendría que ser Yahvé. Hay una disputa entre que si tiene que ser Yahvé o si tiene que ser Yahví.
Pero son muchísimos más los eruditos que dicen que debe ser Yahvé. Entonces, como le digo, si uno va a ser honesto, y eso debemos ser todos, y uno tiene que ser fiel. Pero oiga, aquí viene el gran problema de muchos, y por eso es que les da dolor de cabeza y nunca les pasa el dolor de cabeza, porque son fieles a una traducción que fue hecha por seres humanos, en lugar de ser fieles a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no fue escrita en español, fue escrita en hebreo, lo siento. Y en hebreo la palabra Jehová no existe, es un invento. Y la palabra Señor tampoco aparece en el original acá, entonces también es una mala traducción. Lo siento, NBI, también está malo. Entonces, ¿cómo debe traducirse? Debería traducirse Yahvé. Y entonces, ¿por qué no lo hacen? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué no lo hacen? Yo le doy la respuesta. Usted mismo sabrá ya que la palabra Yahvé es algo que suena más en el ambiente católico que en el ambiente protestante o el ambiente evangélico. Así es, ¿verdad, hermanos? Si usted lee las traducciones llamadas católicas, usted verá que ellos sí traducen Yahvé. Eso es lo correcto. Pero entonces, ¿qué sucede? Que la gente, imagínense, de repente sale una Biblia evangélica y lo que dice es Yahvé, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y usted encuentra la palabra Yahvé. Qué raro, ¿y esto será traducción evangélica o católica? Y empieza a ver qué editorial le ha hecho, quiénes son los traductores, para ver si son sacerdotes o son teólogos y lingüistas evangélicos. ¿Qué produciría? Produciría un rechazo de las personas. Con que hay rechazo porque aparece la palabra Señor y no Jehová. Porque le digo, la gente es más fiel a Casiodoro de Reina que a Dios. Así es, defienden más la Reina Valera y dicen, el nombre de Dios es Jehová. Y cuando usted le pregunta, bueno, ¿por qué? Demuéstremelo. Ah, porque Marino, cuando canta, él dice Jehová. Esos son los argumentos. Que por años hemos orado a Jehová. Que por años hemos cantado que Jehová aquí, Jehová allá. Es cierto. Es cierto. Pero eso no significa que porque Marino cante así, no significa que así diga el texto. Entonces, otra vez, ahí viene la pregunta. Entonces, ¿usted a quién va a ser fiel? ¿A Marino o a Dios? O porque un canto dice Jehová es mi guerrero, vaya, por ejemplo. Estaba tratando de acordarme de algún himno que llevara a Jehová. Pero cantamos, Jehová es mi guerrero. Y usted dice, vaya, pero mire, ese canto ha sido de bendición. ¿Y quién dice que no? Así que no estamos hablando que si el canto le bendijo o no le bendijo, que si Marino canta o no canta. No estamos hablando de eso. Estamos hablando qué dice el original de la Biblia. Ese es el tema. Pero note con esos argumentos tan flojos que en realidad no son argumentos, porque si usted ha entendido la explicación que le he dado, usted sabrá que ponerse a pelear porque no dice Jehová, eso es apoyarse en la pura ignorancia, en el puro desconocimiento. Voy a suavizar la palabra, pero así es. Hay gente que desconoce totalmente esto y entonces dice, no, esta Biblia es del diablo porque borraron el nombre santo de Dios. Pero imagínese, un desconocimiento total. Entonces, pero lo que yo le quiero señalar, claro, hay que dejar tranquilas a estas personas, ¿verdad? Si ellos quieren usar la Reina Valera hasta que se mueran, gloria a Dios, úsela, pero léala, no solo ande ahí con bulla, ¿verdad? Conózcala, estúdiela de verdad. Y cuando se muera, ahí en la caja que se la metan y para que vaya y se muera feliz, va. Nadie está tratando de cambiarle la traducción de la Biblia, si esa quiere, esa.
úsela, no hay problema. Pero nuestro interés es ser fiel al original. Pero vuelvo al punto que le estaba señalando. Si el hecho de que diga Señor produce rechazo, ¿qué no produciría si apareciera la palabra Yahvé? Por eso es que los traductores, conscientes que la Biblia no dice eso, usan la palabra Señor. Si usted tiene la Nueva Versión Internacional, usted puede ver que ahí hay una nota marginal, porque aparece la palabra Señor y hay una nota marginal. Y aquí dice claramente la palabra hebrea que se traduce como Señor. Fíjese, oiga esto, suena como la forma verbal que en el versículo 14 se ha traducido como yo soy. Pero esto es honestidad, miren. Esto es honestidad de los traductores, porque ahí le está diciendo que la palabra hebrea que se traduce como Señor, no está diciendo que la palabra hebrea se traduzca Señor. Eso sería mentir. Por eso están diciendo que ellos lo que han hecho es traducir como Señor otra palabra que no dice cuál es, pero que suena como la forma verbal que se utilizó en el versículo 14. Aunque ellos ponen la palabra Señor, están aclarando que están utilizando otra palabra para sustituir a la que debería ser de verdad. ¿Y cuál es la que debería ser de verdad? Yahvé. Entonces, la Reina Valera, cuando usa Jehová, comete un error también. Y es, yo diría, un error más grave, porque, como le dije, Señor, que es una traducción de Adonai, Adonai por lo menos es una palabra bíblica, pero Jehová no aparece en la Biblia. No es una palabra bíblica, y peor aún, no es una palabra hebrea, es un híbrido que se formó a lo largo de siglos, como se lo he explicado ya. Pero también no quiero condenar solamente la Reina Valera, porque si usted tiene una Reina Valera y usted ve la palabra Jehová, verá que también hay una letra que le va a llevar a una nota. Normalmente están al pie de la página o a veces están en la columna de en medio. Pero allí la misma Reina Valera le está diciendo que la traducción no es Jehová. No se la puedo leer porque yo no tengo aquí la Reina Valera, pero si usted tiene ahí una Reina Valera, vea donde dice Jehová en el versículo 15, ahí hay una letra que le va a llevar a una nota marginal, léala, y en esa nota marginal usted verá que la misma Reina Valera le está diciendo que la traducción de la palabra Jehová no es la correcta, así como la NBI aquí está diciendo que no es Señor, sino que dice que se está utilizando para sustituir a la otra palabra que suena como yo soy. Entonces, ya ve, usted es más Reina Valera que la misma Reina Valera, porque la misma Reina Valera reconoce que no está bien esa traducción. Entonces, uno pregunta, bueno, y entonces si reconocen que no está bien, ¿por qué la siguen haciendo así? Porque la Reina Valera, bueno, usted sabe, ahí ha sido revisada varias veces. Está la revisión de 1909, que todavía se puede hallar en algunos lugares. La de 1960, ya salió la de 1995. Hay otras, pero yo le estoy mencionando las revisiones de las sociedades bíblicas, que son las que se reconocen como oficiales. Sigue apareciendo Jehová y Jehová y Jehová y Jehová. ¿Por qué? Si ellos mismos le están poniendo una nota marginal diciendo que no es esa la forma de corregirlo o de traducirlo. Porque si no utilizaran la palabra Jehová, ya no sería Reina Valera. Ya tendría que ser otra traducción. Bueno, no sé, hermanos, si yo lo he cansado con todo esto. No sé si me entendió. Como le dije, traté de ir despacio y de ser sencillo para que usted comprenda de una vez por todas por qué en esta traducción no aparece la palabra Señor. Y la palabra Jehová es una palabra que está en vías de extinción. ¿Sabe por qué? Porque la palabra Jehová, como no existe, para los judíos es una ofensa. Para los judíos les ofende muchísimo que se diga que el nombre de Dios es Jehová. Es como que si a nosotros nos dijeran que el Dios nuestro, el que murió en la cruz del Calvario, se llama Pancho López.
¿Le agradaría a usted? Y que apareciera en una supuesta traducción de la Biblia: y Pancho López llevó su cruz hasta el monte de la calavera. ¿Le gustaría? Eso pasa con los judíos, que le están poniendo un apodo a Dios, y para ellos es tan sagrado que ni lo mencionan el nombre, y le están poniendo Pancho López. Claro, no Pancho López, sino que Jehová, ¿verdad? Y esa burla que es, ¿verdad? Entonces, es un problema de discusión con los judíos. Entonces, pero cuando ya se pone Señor, que es Adonai, eso es lo que los judíos han venido haciendo por siglos y siglos. Eso lo aceptan. Una traducción como esta, ellos la leerían. Ellos la leerían porque dice el Señor, si así le dicen ellos. Pero Jehová es un apodo, es un invento. Y tienen toda la razón. Termino con este pensamiento. Yo, hermano, lo que veo es que cada vez los evangélicos se van acostumbrando más al nombre real de Dios, que es Yahvé. Y bueno, hay ya traducciones, hermanos, que yo digo que son pioneras, ¿verdad? Porque ya utilizan la traducción Yahvé, con algunas inconsistencias que no las voy a mencionar por no alargar más el tema. Pero también ya comienzan a existir comentarios evangélicos a la Biblia donde se utiliza Yahvé como el nombre de Dios. Si es que nadie puede ser fiel a la palabra si no utiliza el nombre Yahvé. O sea, un comentarista que utilice Señor o utilice peor Jehová, desdice mucho que vaya a presentar un comentario confiable, porque lo que está demostrando es que nunca ha leído la Biblia, es decir, los originales. Ha leído traducciones, que es otra cosa. Pero para un estudio serio de la Biblia, uno no tiene que fiarse de las traducciones. Uno debe ir a los originales. Entonces, le decía, hay comentarios ya evangélicos que ya utilizan Yahvé. La gente comienza a aceptarlo. Incluso en nuestro país hay ya una iglesia, no sé si es una única iglesia o si es una misión, pero que el nombre de esa iglesia lleva ya Yahvé. No se lo puedo asegurar en este momento, pero creo que la iglesia se llama algo así como Fuego de Yahvé, algo así creo que se llama. Y es una iglesia evangélica. Y ya está utilizando Yahvé. Así, poco a poco, el nombre auténtico de Dios, que es Yahvé, va a continuar avanzando, avanzando. Claro, yo creo, hermanos, que no va a ser en nuestra generación. Quizá van a pasar unos 40 o 50 años, aunque hoy las cosas caminan más rápido de lo que uno se imagina. Pero yo creo que van a pasar décadas, muchas décadas todavía, para que, bueno, ya le dije, ya comenzaron a surgir las primeras traducciones evangélicas que ya dice Yahvé. Pero para que haya, digamos, una traducción ampliamente aceptada y que el nombre de Dios sea el real, Yahvé, falta tiempo, hermanos. Pero quería que lo supiera para que usted comprendiera y que no esté luchando por una causa que no tiene más fundamento que el desconocimiento. Solo quiero cerrar el pensamiento, hermanos, con las palabras que el Señor le dice. Diles esto a los israelitas. De aquí en adelante voy a usar Señor, ¿verdad? Tal como lo tiene la NBI, no voy a estar diciendo Yahvé. Pero usted ya sabe que ese es el verdadero nombre de Dios. El Señor y Dios de sus antepasados. Note los tiempos. Está diciendo que Él, Dios, o sea, Yahvé, que significa yo estaré, dice, soy el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí está hablando del pasado, que en el pasado Él era, yo estaré. Pero ahora dice, me ha enviado a ustedes, ahí está usando presente. Este es mi nombre eterno, este es ahora en el presente, mi nombre. Y luego dice, este es mi nombre por todas las generaciones. Y ahí está hablando ya del futuro. Cuando dice por todas las generaciones, ya se está dirigiendo al futuro. Entonces habla
que dice, mi nombre es Yo Estaré. Yo estaré, el Dios que en el pasado estuve con Abraham, Isaac y Jacob. Soy el Yo Estaré que hoy los envío o envío Moisés. Y Yo Estaré es mi nombre por todas las generaciones. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza de Dios, como el nombre de Dios, no cambia. Ayer, hoy y mañana, Él estará. Él estará. Y como lo dije en la última ocasión, eso habla de la fidelidad de Dios. Entonces, no solamente es que Dios fue fiel con Abraham, Isaac y Jacob, que Dios fue fiel con Moisés al enviarlo, sino que dice, yo seré fiel por todas las generaciones. Eso nos alcanza a nosotros y a los que vengan después de nosotros también. A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. O sea, todas las generaciones que falten antes de la venida del Señor, si es que faltan, siempre el Señor continuará siendo el Yo Estaré. De nuevo, el pensamiento es, Dios es fiel, porque en realidad Yahvé, eso es lo que significa, yo estaré. ¿Cuál es tu nombre? Yo estaré. Y este es mi nombre por todas las generaciones. Después Dios dirá, con este nombre no me revelé a Abraham, pero me estoy revelando ahora. Ese es un nuevo nombre que Dios está revelando. Aunque, repito, algunos estudiosos consideran que es el nombre propio de Dios. Y yo creo que si es el nombre propio de Dios, con mayor razón hay que decir el nombre de Dios y no ponerle, no cambiarle nombre, como sería Adonai, aunque Adonai es un nombre de Dios también. Pero peor, ponerle un apodo que no debe ser. Entonces, el hecho es que Él va a estar siempre con nosotros. Y si usted comprendió, gloria a Dios, porque se lleva algo que le va a servir mucho. Y si no comprendió, al menos sepa esto: el Señor es el que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, siempre, por todas las generaciones. Esa es la verdad que Él quiere manifestar ahí. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.